Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a este pequeño espacio de comentarios sobre obras, sobre novelas, cuentos, libros. Ya saben que aquí estamos comentando siempre acerca de las cosas que leemos, cosas que nos parecen interesantes de la literatura, esa pasión que encontramos los jóvenes entre distintas generaciones y distintos países. El día de hoy estaré hablando sobre un libro que terminé de leer hace un par de días del autor Julio Cortázar, autor eh, argentino de gran importancia para el boom latinoamericano de literatura, donde con esta novela que estaré hablando es un poco Rayuela. Cortázar se ha posicionado como uno de los maestros de la narrativa, donde precisamente con esta novela nos muestra una nueva forma de construir una, una novela, un libro. Y primeramente creo que de Rayuela podemos destacar que si bien no todos la hemos leído, seguramente muchos de ustedes la habrán escuchado, precisamente por la complejidad que tiene estructural de leer el libro propiamente. Tiene una estructura externa, lo que estamos llamando, ¿verdad? Similar a la de un juego de Rayuela, precisamente porque tiene, si bien tiene una estructura de capítulos, tiene partes en donde dividimos grandes acontecimientos dentro de la historia, encontramos también saltos dentro de estas mismas partes en donde estamos siempre conforme la tabla de contenidos de la novela que viene al principio del libro. Encontramos saltos entre capítulos, saltos entre historias, saltos entre narradores, espacios, tiempos, se nos presenta diferentes acontecimientos, diferentes personajes, se nos presentan también diferentes obras y referencias literarias dentro de la misma novela. Y esta complejidad creo que se asemeja mucho a lo que es el juego propio de Rayuela, donde creo que la mayoría de los países latinoamericanos lo conocemos como Rayuela, aquí en México se conoce también como el avioncito, pero es este juego en donde vamos saltando de adelante hacia atrás y tiene una similitud que en el libro también nos platican un poco acerca de la similitud del juego Rayuela con la vida, en donde podemos también encontrar explícitamente y más claro este vínculo entre la forma constructiva del libro con, con el juego. Y asimismo, un aspecto que esta misma estructura hace complejo es el tiempo. Se vuelve un tanto confuso con estos saltos entre espacios y no tenemos claro cuánto tiempo ha transcurrido en todo lo que abarca los acontecimientos de Rayuela, ya que también eh, hay capítulos que parecen retomar como acciones pasadas, como recuerdos, memorias, pero también no tenemos claro quién nos está narrando esto, quién nos está contando estas memorias, estos recuerdos, o si bien lo son, o si seguimos en este juego en donde quien haya acomodado el libro está jugando con nosotros y nos quiere ver confusos y armando teorías, armando de la historia. Y también Rayuela creo que destaca porque tiene un lenguaje poco convencional y con esto me refiero a cómo se usa el lenguaje, eh, los aspectos morfológicos, sintácticos, semánticos de la novela destacan en ser presentados con un lenguaje como muy estilístico, como muy bello, con palabras que tal vez muchas de las generaciones jóvenes no hemos experimentado de manera cotidiana y cuando lo leemos encontramos estas nuevas formas de armar oraciones, de pensar, de retomar sentimientos, indagaciones un tanto filosóficas y pensativas, reflexivas dentro de la cotidianidad que tienen los personajes de la historia. Y justamente hacia el final del libro me pareció muy interesante que se nos explica un capítulo que a mí me pareció sumamente brillante, es hacia el final del libro físico, el capítulo 99, que es en donde se nos hace una especificación muy clara
sobre la importancia del lenguaje y de retomar no precisamente un lenguaje con el fin como funcional, de que funcione un lenguaje y que se transmita un mensaje correctamente, sino con un fin estilístico y que lo leas y digas, este es un bonito libro, este libro está escrito de una manera muy bonita, me gustó leerlo, aunque no haya entendido, pero me gustó leerlo porque se me hizo un lenguaje bonito y, y eso es todo. Y también pasando más adentro hacia aspectos como de la literatura de análisis, Rayola nos presenta también una gran parte de metaficción, que es este concepto en donde una historia menciona como en un tercer plano, como en una cuarta dimensión, por así decirlo, a la obra misma, en donde yo personalmente he armado una teoría un tanto, eh, para mí explicativa, de la manera que yo he leído el libro y lo he entendido, que es que tenemos dos partes que son, primeramente, la parte narrativa como tal del libro, que son donde encontramos al Club de la Serpiente, donde encontramos a la maga, donde encontramos a Oliveira, a otros personajes como Traveler, hacia la segunda parte del libro. Y son estos personajes los que nos introducen a una historia de, de amistades, de relaciones amorosas, de, de acciones cotidianas que están en la vida de todo ser humano, viajes, pensamientos sobre literatura, sobre artes, filosofía, pláticas indagadoras y cosas que pasan para todos los humanos, eh, enamoramientos, rupturas amorosas, viajes, eh, y ese tipo de acciones que son de lo más cotidiano, pero se nos presentan en Rayuela de una manera un tanto peculiar. Y esto es una parte. Por el otro lado tenemos en la tercera parte física del libro, de los capítulos prescindibles que llamamos, a un personaje, un escritor, Morelli, que a mi parecer hay un vínculo entre estas dos partes, en donde, para no hacerles el cuento largo y que me puedan entender, yo encuentro que Morelli, ahí me entienden, es meramente el autor de la historia que nos cuentan acerca del Club de la Serpiente, de Oliveira, la maga, sus viajes y todo lo que pasa alrededor de Oliveira y su vida, su ruptura amorosa con la maga, su búsqueda, sus transiciones emocionales y afectivas en la sociedad. Y esto es prácticamente lo que yo he encontrado, que es con esta metaficción, el Club de la Serpiente hace referencia a Moelí y ambos están conscientes de su existencia, pero, nunca, pero encontramos también interacciones entre ellos, pero si bien son interacciones cortas, encuentro que la metaficción se centra en, en eso, en que las dos partes están conscientes, pero nunca las vemos interactuar de una manera en la que digamos son parte de la misma historia. Y suena un poco loco, pero esto me lleva al siguiente punto, que es la locura humana, que hacia la segunda parte del libro, en los capítulos de la parte del lado de allá, en la historia, en la narrativa de los eventos em, de Oliveira, se nos presenta una nueva imagen del personaje, que es un personaje que con su ruptura amorosa por la maga, su búsqueda de esta persona, va llevando a un camino en donde eh, va imaginando cosas que no son y distorsiona su realidad de una manera que tiene inclusive un acercamiento con el fin de su vida, con la muerte, con el suicidio. Y acompañado de esto, va un tema que para mí es muy interesante cómo lo presentan en Rayuela, que es los caminos de la vida, que es que, bueno, tenemos viajes, tenemos que Oliveira va a París, regresa a Buenos Aires, toma un trabajo en un circo, termina trabajando en, en un hospital psiquiátrico, conoce a diferentes personalidades, a personajes, se enamora, termina su relación y tiene todos estos cambios que conllevan una parte meramente humana, que es, creo, precisamente lo más importante de Rayuela, que es una historia verdaderamente humana y cotidiana, pero que conlleva un lenguaje y una presentación tan singular que hace que cada lector
pueda ir construyendo su propia versión de Rayuela, que no haya una versión preliminar del libro, que no lo puedas leer en una sola forma, pero sino que lo puedes ir construyendo como lector. Y todo esto que tú encuentras como lector es meramente lo que hace tu lectura de Rayuela tan singular y el mismo libro tan singular, que es, no hay una sola forma de ver el libro, como tampoco hay una sola forma de contar un libro, no hay una sola forma de presentar una novela. Y creo que esta es meramente pues la genialidad de Julio Cortázar al escribir Rayuela.